Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche Claudia Rodríguez, su servidor. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Vamos a platicar, más que entrevistar, con Mauro Sánchez. Él es un destacado líder sindical, asesor de varias organizaciones representativas de los trabajadores al servicio del Estado y ha sido, yo ahí lo conocí, ha sido secretario general del Sindicato de Trabajadores de la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy la Secretaría de Economía. Mauro, buenas noches, bienvenido. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Mauro. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo para que tú nos comentaras junto al auditorio de estos planes que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador de descentralizar las secretarías del despacho presidencial. Ha dicho, por ejemplo, que llevaría en caso de ganar la presidencia, llevaría a la Secretaría de Agricultura y Ganadería a Sonora. Y a mí me suena un poco disparatado que los campesinos de Chiapas, por ejemplo, tengan que ir hasta Sonora a arreglar sus asuntos. ¿Cómo lo ven ustedes en el ámbito sindical? Mira, Paco, yo creo que Andrés Manuel se ha equivocado completamente por no hacer un estudio. Un estudio de quién son los servidores públicos o la burocracia. En primer lugar, la burocracia se compone no solamente de la Secretaría de Agricultura, de 16 secretarías. Esas 16 secretarías donde él dice que va a cambiar no solamente la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, te voy a dar 2 más. El Seguro Social lo quiere mandar creo que a Tabasco, Salud la quiere mandar a Guerrero y el ISSSTE a Colima, que son fundamentales, ¿verdad?, para todos los trabajadores, derechohabientes, tanto del apartado A como el apartado B. En estas circunstancias se tiene que hacer un estudio muy profundo. Primero, se tiene que remontar a la historia de 1985, cuando vino el sismo del mismo 19 de septiembre. A mí me tocó todavía haciendo campaña y en el 86 con Miguel de la Madrid, cuando se empezó a descentralizar las dependencias y a enviar a los trabajadores a las diferentes delegaciones. Y en las diferentes delegaciones hay que recordar una palabra que afectó a todos los que habitamos en este Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Esa palabra decía: mate un chilango y hará patria. Sobre todo en el norte del país, ¿no? Empezó en Guadalajara, sí, y después en el norte del país, después en el sur y sureste. ¿Qué es lo que pasa? Me toca como secretario general ir a diferentes estados, cuando los diferentes compañeros que habían aceptado inmediatamente irse a otros estados fueron recibidos muy mal. La gente no los aceptaba. No, por ejemplo, yo te puedo decir, en Jalisco no los querían, en Yucatán, que también son muy centralistas, a ninguno, que porque iban con mejores sueldos no encontraban casas, hasta que los hicieron renunciar y se regresaron sin empleo y sin sus prestaciones a la Ciudad de México. Y a veces hasta sin patrimonio. Se regresaron sin el patrimonio. Algunos vendieron sus casas, dejaron a sus amigos, parte de su familia y se fueron. Fue una desgracia para los trabajadores al servicio del Estado. Hubo otros intentos, por ejemplo, yo recuerdo que a partir de esa fecha, del 85, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, o como se llame ahora, el INEGI fue cambiado a Aguascalientes. Y una entidad pública ya desaparecida, el Instituto Mexicano del Café, también fue enviado a Jalapa. La experiencia del INECafé, bueno, pues al desaparecer, los trabajadores se quedaron sin empleo. Pero el INEGI parece que ha sido una buena experiencia, ¿no es así? Bueno, es una buena experiencia cuando son pocos trabajadores, mi querido Paco. Claudia, hay que entender que cuando son pocos trabajadores, tú sí puedes descentralizar completamente las dependencias.
pero no unas dependencias que atienden, como tú bien dices, agricultura. Agricultura es una dependencia que no solamente depende de Sonora, vienen de Yucatán, de Veracruz, de Guerrero, de Tabasco, ¿sí? Y si te pongo de Baja California. Entonces, el Distrito Federal pues ya está completamente la Secretaría de Agricultura. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en primer lugar? Que las delegaciones atiendan dentro de los estados, para que ellos sean los corresponsables de hacer los trámites. Y bueno, perdón, pero la cuestión que sucedió con el INEGI al final fue una simulación, porque si ciertamente está la sede en Aguascalientes, la verdad es que ya incluso, bueno, pues el director del INEGI despacha desde el Distrito Federal y la mayoría de los trabajadores pues está aquí, porque además el INEGI se ha vuelto en una instancia, en una institución que vende sus productos. Exacto. Tiene, los vende aquí. exactamente, tiene entrada del mismo dinero público, pero además a la ciudadanía y al mejor postor vende sus productos y no son nada baratos. No, bueno, pues ya es un negocio inmediatamente del INEGI, le conviene también al gobierno hacer esta clase que muy bien tú dices, de hacer un negocio ya particular con sus estadísticas. Me llama la atención, por ejemplo, que mencionas que el Seguro Social en estos planes se iría a Guerrero. ¿Aceptarían los trabajadores del Seguro Social irse a una entidad que tiene el más alto índice delictivo del país? Si me permites, Paco, para concluirte y de esta pregunta, acá traigo unas tarjetas de la descentralización, ¿sí? En primer lugar, para desplazar, ¿qué es lo que se va a hacer? De estas vertientes se pueden enumerar opciones de la descentralización que quieran. Reubicación de unidades administrativas o dependencias federales en entidades paraestatales en diferentes estados. Junto a la reescripción del personal de oficinas centrales del Estado, la desconcentración territorial a través de delegaciones estatales y traspaso del presupuesto federal a entidades paraestatales que se encuentran domiciliadas en estados cuando tengan una incidencia importante en el desarrollo del Estado. Son 18 secretarías de Estado. 2, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados que integran la administración pública. Te faltan los organismos constitucionales autónomos. Es aparte, nada más con estos datos que te voy a dar. Se desplaza el 34% de la población de la Ciudad de México. Incidirá en la disminución de la actividad económica de consumo. 1.400.000 personas que pertenecen a la población económicamente activa en la Ciudad de México, que representa el 29% de la población económicamente total. ¿De todo el país? Aparte de todo esto, hay 4.400 familias que serían separadas, pues son cónyuges los que están casados, ¿sí? Que trabajan en diferentes dependencias. Enviarían a diferentes estados, desintegrando o dejando un empleo. El 34% de la población de la Ciudad de México se va a desplazar a otros estados. Cerca, fíjate, desplazados de escuela, cerca de 1.129.000 niños de educación básica de los estados, a los estados. ¿Y están capacitados los estados para recibir toda esta gente? Por eso te estoy dando. Son expulsores. Te estoy dando los datos. La problemática de la infraestructura en escuelas estatales no es suficiente para atender las cantidades. 82.596 estudiantes de la escuela media superior y superior, al igual que el punto anterior. ¿A dónde van a ir? Otra problemática sería de Fobiste. Hay 217.000 familias que ya tienen crédito. Tendrían que moverse a otro lado, rentar o pagar un crédito o una casa que ocuparan. ¿De dónde van a sacar si no les va a alcanzar al Fobiste inmediatamente para poder otorgar otro crédito? Si apenas están dando el segundo crédito, y si te das cuenta, el 19 de septiembre que vino el sismo del año pasado,
no han dado los créditos de Fobiste, que realmente se tiene que realizar esos créditos para la burocracia. El segundo crédito, si ya te dieron un crédito, es más difícil que te den el otro crédito. Claro. Esa es la problemática. Y de 30% de desplazados tienen ya un crédito de vivienda, lo que te decía, acá en la zona metropolitana. Y equivale cerca de 131 millones de pesos. 131,000, ¿será? 131,000. Mauro, perdón, pero yo le voy a hacer al abogado del diablo. Perdón, a lo mejor te estoy interrumpiendo. Pero creo que más allá de que sea propuesta o no de algún candidato a la presidencia, y en este caso de Andrés Manuel López Obrador, o de cualquier otro funcionario, no es cierto que la verdad la Ciudad de México y el centro del país requiere una descentralización. Y bueno, porque además tú estás hablando de desplazados, pero o sea, sí es cierto, los números son avasallantes y reales, sobre todo, no es solamente una cuestión de cantidades. Ahorita te voy a tocar ese punto, Claudia, de cómo se puede hacer las cosas. Okay. Sí. Termino con esto y dice las cantidades. De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, o sea, el ISSSTE, 736,000 personas trabajadoras en la Ciudad de México y zona metropolitana. 356,935 de las esposas. Y 130,000 ascendientes, abuelos y dependientes. Total de personas son 3,061,413. Esos son los datos. Bueno, vamos por partes. Esto es lo que dice López Obrador, estos son los datos reales de las dependencias. Si nos permites, Mauro, vamos a una pequeña pausa y enseguida nos platicas qué es lo que se podría hacer para descentralizar al centro de la ciudad. Al centro de la ciudad. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos aquí a su programa Reporte 10 y hoy estamos platicando con Mauro, un sindicalista, pues ya por lo que vemos bastante especializado. Nos llevas mucho camino, Mauro, en el terreno, la verdad es que estamos aprendiendo y hace un momentito estábamos platicando de cómo, si existe una fórmula real para descentralizar al Distrito Federal y la zona metropolitana. Bueno, ahora Ciudad de México, Claudia, y donde están todas las 18 dependencias de lo que decíamos. En primer lugar, hubo un gran error desde Miguel de la Madrid en el 85, donde en ese punto se hubiera descentralizado, porque la gente estaba de acuerdo. En este momento del 85 no se llevó a cabo la descentralización. Primero, en ese periodo de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, que era el secretario de Programación y Presupuesto, querían hacer el servicio civil de carrera. En ese entonces Germán Parra era el líder de FETS.
y se anuncia el servicio civil de carrera, y en ese servicio civil de carrera nunca se llevó a efecto ni con Miguel de la Madrid, ni con Carlos Salinas de Gortari, ni con Zedillo, sino hasta que llega un presidente panista, que también tuvo la oportunidad de hacer cambios importantes en el sindicalismo y en la burocracia y en las dependencias. Desgraciadamente no supo actuar Vicente Fox y la desgracia cayó en todos los mexicanos nuevamente. Pero aprovechó esta coyuntura de cambiar el servicio civil de carrera en la profesionalización, que le cambia de nombre, servicio profesionalización, donde mete a todos los panistas. Y despiden inmediatamente a los que ya conocían y sabían de la administración pública. Yo recuerdo que algún amigo hizo alguna vez una solicitud para entrar a trabajar en aquella época, y una de las preguntas, creo que la más importante que hacían en el examen para ser admitido o no en el servicio profesional, era de qué partido eres. Y si tenía la desgracia de no ser del PAN, entonces, no obstante sus aptitudes profesionales, no era contratado. El requisito era ser panista. Entonces, más que servicio profesional, era servicio partidista de carrera. Claro, tienes toda la razón, pero en esa equivocación le dieron la oportunidad al Partido de Acción Nacional. Pero retomemos nuevamente, ahí se equivoca Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, y cuando llega a ser presidente también. Se equivocan completamente para la descentralización y utilizan a las dependencias, que en vez de ser instituciones fuertes, las hacen como instituciones personales y particulares, que hasta la fecha están, si te das cuenta. 10 trabajadores de base los despiden y se hace inmediatamente el retiro voluntario. Acuérdate que el famoso retiro voluntario, ese retiro voluntario, que era un engaño del trabajador. Váyanse ahorita y les vamos a dar su pensión, o si no alcanzan tanto de dinero, pues, de sueldo, y se iban los trabajadores. Se fueron los trabajadores. ¿Qué era la burocracia? En primer lugar, esa burocracia decían que era obesa, mi querido Paco, obesa de trabajadores de base. De 10 o 15 trabajadores en la actualidad ahora metieron a los de confianza. Que los trabajadores 10 o 12 o 15 de base, ahora lo hace uno de confianza. Son los sueldos más grandes que tiene. Pero uno hace el trabajo de 10 o 12. Así es. Por eso despiden y por eso son los sueldos altos de la burocracia, y se aumenta la obesidad ahora en trabajadores de confianza, no de base. Los de base automáticamente, si tú te das los salarios del gobierno del Distrito Federal son de 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, y los sueldos más altos de las dependencias, el trabajador de base, es de 8,000, 9,000, 10,000 pesos, que es aberrante, ¿no? Aberrante también cuando entras a trabajar y ganar 8,000, 4,000, 5,000 pesos. Y se acusan de la corrupción. La corrupción, pues sí, es la entrada del gobierno federal, las dependencias. ¿De dónde quieren que el trabajador saque para los alimentos, pagar luz, teléfono, alimentación, escuelas? O sea, el propio gobierno propicia la corrupción burocrática al pagarles menos a los... Tanto priistas como panistas, como perredistas y como morenistas. Se propicia mientras no se regule. Bueno, retirar a trabajadores de confianza, quedarse con los de base, con una gran capacitación, y jubilar o pensionar a los trabajadores de que ya tengan edad, pero con un buen sueldo. Pero acá hay otra situación. Inventan las afores para manejar el dinero de los que se van a retirar. De los que serán pensionados. Y de los activos también. En el 2007 se cambia la ley del ISSSTE y termina su seguridad social. Esa seguridad social, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que se hacen? El 10º transitorio, que todavía el gobierno te da una pensión, ¿sí? Y la famosa cuenta individual, que fue un truco, la cuenta individual del famoso bono. ¿Quién maneja todo esto de la cuenta individual? Al final el trabajador, en 15, 20 años que terminen el 10º transitorio, es lo que tú estés ahorrando en las afores. No te va a alcanzar, ni te van a pagar ni los 3,000 pesos o 4,000 pesos que te están pagando ahorita al trabajador
pensionado. Sí, Es- para vivir medio No, decorosamente pero tendrías tú que poner Por más. eso, los que se vayan a jubilar, las prestaciones que les dé el Estado al trabajador, que pasen a su sueldo. Pasando a su sueldo aumenta, pero que también los trabajadores estén vigilando. Diferente, no a las federaciones que existen, las dos federaciones, la FEDES y la FETS, que realmente es para utilizar económicamente los recursos de los trabajadores que aparentemente representan a la mayoría. Es una paradoja que siendo el Estado el que debe tutelar los derechos de los trabajadores, a sus propios trabajadores los somete a un régimen de explotación. Es la nueva explotación de la esclavitud de los trabajadores de la burocracia, mi querido Paco. Como los trabajadores del apartado A. El trabajador del apartado A está peor de miserable. Sí. ¿Por qué? El contubernio que hay entre empresarios y gobierno, los derechos de los trabajadores plasmados en el artículo 123 de nuestra Constitución, no se cumple. Si se cumpliera realmente, otro país sería este. Pero yo creo que no es la nueva, ¿no? La verdad es que pareciera que históricamente, si volteamos, no hay nada bueno del sindicalismo para con los trabajadores, o menor, porque pues... Mira, Claudia, sí hubo buenas cosas en el sindicalismo cuando fue creado el sindicalismo. Sí. Las luchas sindicales y también la lucha de Ricardo Flores Magón fue muy diferente. Y antes un dirigente le daba, aunque eran caciques, que se les llamaba caciques, recuerda que todavía hay hasta bancas en las ciudades pequeñas, donada por el sindicato. Yo me acuerdo de ahí en mi pueblo, ciudad de Orizaba, donde nace el movimiento obrero, donde inmediatamente hay una escuela que se llama el Esfuerzo Obrero, que parece ahora, que siguen los muchachos en Ciudad Mendoza yendo, construida por un líder sindical, Eucario León. Hizo bastantes obras. Y si tú ves la historia de los anteriores, no era para enriquecerse. Los actuales líderes... Si lo pones en la balanza, los que se llaman... pareciera que eso desapareció, o sea, que no cuenta, ¿no? No cuenta porque los actuales líderes los manejó un corporativismo mal hecho desde Lázaro Cárdenas, desde el 38. O se sometieron. Lázaro Cárdenas hace en el 38 en contra de Plutarco Elías Calles, que él tenía el control con Morones. Utiliza y divide el apartado B, la Ley Federal del Trabajo, en A y B. Y ahí empieza el corporativismo, el sometimiento de los trabajadores burócratas. ¿Sí? Y de los trabajadores del apartado A, los que sirven de la iniciativa privada. De iniciativa privada, pero hay trabajadores que utilizan, como en el metro, el A y el B, y también como el sindicato de CONADE, el A y el B, ¿sí? Donde ya tienen derecho a huelga, pero se rigen sobre las prestaciones que les presta el Estado y manejan los servicios médicos, las pensiones y jubilaciones, utilizan los dos lo mejor que les convenga. O sea, podemos concluir que al paso de los años, antes que mejorar las condiciones de los trabajadores de México, ya sea los que están incluidos en el apartado A o en el apartado B, en lugar de mejorar, han ido perdiendo. Han perdido todo. Seguridad social, prestaciones, todo, sueldos, todo han perdido el trabajador. Hay que recordar nada más que la base fundamental de cualquier trabajador, de cualquier país, es el trabajador. El trabajador que da fortaleza, da economía, alimentación, educación, pero es por el trabajador. No supimos cuando llegó la cibernética también, desplazó la mano de obra de los trabajadores. Al desplazarla, todavía hemos llegado tarde a la cibernética, a las reformas petroleras, y Paco, sin mencionar, si yo también ser que me gusten las drogas, te puedo mencionar que vamos a llegar tarde. Ya otros países como Holanda, Estados Unidos, el mismo Estados Unidos que tanto nos critican, Canadá, y sí, en Guerrero tenemos la mejor producción de la cannabis, ¿verdad? Y de heroína. Y de la amapola, que están vendiendo completamente, y que sería un gran productor México en la cannabis, sería otra cosa, ¿no? La marihuana. No,
Ahora ya hasta importamos marihuana. Ese es el problema. A ver, yo me acuerdo que decían... Pero empobrecemos hasta en eso, ¿no? Nos volvemos pobres. El petróleo, ¿por qué nos volvemos pobres? Nada más hay que recordar la mentira que se dijo de Lázaro Cárdenas. El petróleo es de los mexicanos y nunca fue de los mexicanos. Ni será. Ni será, y fue una mentira que fue para su beneficio de su familia, que me perdonen. Vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias por continuar en este Reporte 10. Platicamos con Mauro Sánchez Méndez, líder sindical de los burócratas de muchas organizaciones burocráticas, y una pregunta que siempre me he hecho y que me gustaría que nos contestaras, Mauro. ¿Por qué la administración pública está tan divorciada de la burocracia? Los administradores públicos, quienes tienen los cargos importantes, pues desdeñan, se divorcian, pero esto tiene un cobro. Cuando la administración pública postula candidatos en las unidades habitacionales habitadas por trabajadores al servicio del Estado, la votación es contraria a los administradores públicos. ¿Por qué es esto? Bueno, Paco, pues es tan fácil. El trabajador está muy dolido también con los secretarios de Estado, los oficiales mayores, los directores generales. A ver, te voy a poner un ejemplo rápido de la burocracia. El ISSSTE. El ISSSTE te da prestaciones, vivienda, automóvil y los préstamos especiales que le llaman la hoja roja y la hoja blanca y la hoja verde. Y un pésimo servicio médico. Esa parte ahorita. La primera pregunta. Si tú le vendes la hoja roja, blanca al trabajador, pues le estás quitando 5,000, 6,000 pesos. Se volvió un coyotaje. Si tú le vendes al trabajador también lo de la vivienda de Foviste, pues es un coyotaje. ¿Cómo quieres que vote el trabajador o cómo le deba al sindicato o a la o al director general o al secretario de Estado o al oficial mayor sus beneficios? Si sus líderes son los primeros que están vendiendo. Si tú como trabajador vas y pides un crédito, no te lo dan como trabajador. Vaya a su sindicato y su sindicato se lo tiene que pedir a la central, a la FEDES o a la FETSE, y ellos son los que se vuelven ricos. O sea, si yo quiero, como trabajador al servicio del Estado, quiero un crédito para comprarme un vehículo, ¿necesito darle una comisión a quien me consigue ese crédito? ¿A tu sindicato o a la FETSE o a la FEDES? 10,000 pesos, 15,000 pesos. Incluso ya hay coyotes, como dicen. Ese no es el coyotaje, según el sapo es la pedrada. Si tú eres maestro, o médico, o enfermera, ganas 25, 30,000 pesos, pues el préstamo va a ser más alto, ¿no? Claro. Lógico. Claro. Y si yo soy un trabajador de base ahí de 5,000, 7,000 pesos, pues a mí me cobrarán 3,000 pesos y a ti te van a cobrar 10,000, 15,000 pesos. Según el sapo la pedrada. Según el sapo es la pedrada. Por eso el trabajador en las unidades habitacionales no le tiene que agradecer a ningún gobierno, a ningún sindicato. Entonces dice, vamos a volar.
Claro, yo es más... Votas en contra. Voto en contra, dolido de que me quitaron mi recurso y no le debo nada a nadie, ¿sí? Es más, en estos cambios sexenales y brincos de funcionarios de una secretaría a otra dependencia, pues sucede mucho que pues despiden a las personas, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, pues viene esto de 3 años para acá, en donde uno dice, bueno, pero tengo derecho a un finiquito, ¿no? Y ha sucedido, te lo digo, Mauro, porque no ha sido un caso, han sido 2, han sido 3, han sido varios, donde les dicen, como tú mencionabas, no, el oficial mayor ya autorizó, el sindicato está de acuerdo, y te pedimos mejor que no hagas nada, te vamos a dar 1 mes, 2 meses, y por favor quédate callado, porque entonces si no te vamos a vetar en toda la administración pública. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos esperar, no? Yo creo que más que dolido está con ganas de venganza, ¿no? Hay como con una revancha ahí, ¿no? Mira, ya te explico nuevamente, los trabajadores de base pues se pueden ir al tribunal, ¿no? En el tribunal te dilatan 1 año, 2 años, X. El trabajador de confianza, que ya ahora con la ley de Vicente, ¿verdad? La profesionalización también lo pueden hacer, ¿no? Ya ahorita solamente son los de lista de raya, los que están por contrato, los que les dicen se terminó tu contrato. ¿Qué es lo que pasa en el gobierno del Distrito Federal? El gobierno del Distrito Federal te tienes un contrato por 1 año. Pero también en las instituciones federales, ¿no? Vamos por parte, te da 1 año. A los 6 meses ya adiós. ¿Quién cobra esos 6 meses o 3 meses o 2 meses? En el gobierno. Y las dependencias federales con esos contratos también. La administración pública es muy compleja. O sea, te contrata por 1 año. Sí. Salen los cheques por el año. Por el año, porque es un presupuesto, pero mi tú querido Juan. Trabajas 3, 4 meses y el resto se queda... Así es. Qué buen negocio. Es un negociazo que se hace completamente porque ese presupuesto está aprobado por la Cámara, porque Hacienda lo pasa, cada dependencia lo pasa inmediatamente para la aprobación hacendaria de anuales. Sí, entonces, como está presupuestado... Así es, ¿de dónde se va ese dinero? Pues a los bolsillos de poca gente. También es por eso mismo que dice, bueno, pues la burocracia está llena, pero no tiene las prestaciones los que firman ese contrato. Por eso no tienen la seguridad social. Los de base y los de confianza lo pueden hacer, pero los que tienen contrato inmediatamente están despedidos. Y yo te quiero preguntar, Ejército y Marina son 2 dependencias del gobierno federal. ¿Por qué no están sindicalizados los soldados, los oficiales y los marinos? Bueno, y los policías también, ¿no? Los policías tampoco tienen sindicatos. Los policías no tienen sindicato, los oficiales, la misma Constitución y la misma ley que te dice quiénes eran los trabajadores de confianza, ¿no? Creo que hay un transitorio de la ley burocrática donde te habla muy claro los que manejan los recursos económicos, los militares y marines se rigen por otras reglas, ¿no? Los administrativos antes sí estaban, bueno, pues uno de los que luchó para crear la FEDSE era de la industria militar, ¿sí? Al crear la FEDSE era de la industria militar, desaparece lo de la industria militar. ¿Te acuerdas de la COBE? Sí, ¿cómo no? Que hacían el vestuario. La comisión de vestuario. Bueno, pues eran de base. Y también administrativos de la Marina, que todavía hay unos pocos administrativos, pero el Ejército ha venido y sin las prestaciones. Hay un decreto en los policías, creo que con Cuauhtémoc Cárdenas, Miguel de la Madrid, y dice que los policías pasarán inmediatamente también a tener todas las prestaciones que marca el ISSSTE, y no se las han dado. Tiene una caja de previsión. Esa caja de previsión es un ISSSTE chiquito, donde sus recursos los manejan a su antojo. También. Mi querido padre, bueno, pues tú me preguntas, yo te digo la gran realidad que existe, que es muy fácil escupir para arriba, ¿no? Yo veo a los candidatos que escupen para arriba y que la gran corrupción y que vamos a hacer esto.
Y sigue igual, Paco. En este país no pasa nada, y si pasa, no pasó nada. Lamentablemente. Por resumiendo, descentralización mal planteada por parte del candidato de Morena. Así es. Las condiciones de los trabajadores al servicio del Estado cada vez peor. Paupérrima. En cuanto a contrataciones, prestaciones y sobre todo salarios. Así es. Lo que no estoy muy de acuerdo es que por esos bajos salarios pues se presten a cobrarle al consumidor de sus servicios una mochadita por ahí. Creo que esa es la doctrina Lozano, aquel senador poblano ahora en el PRI. Primero priista. Que si le bajaban el sueldo se dedicaría a robar. Yo creo que esa doctrina Lozano no es válida. Y en tercer lugar, bueno, pues la revancha, ¿no? La revancha de los trabajadores que viven en unidades habitacionales burocráticas que votan en contra de los partidos que están en el poder. Así es, mi querido Paco. Mauro, muy aleccionador lo que nos has platicado. No, Paco, es una plática muy intensa y todavía debe haber un cambio total. Yo no digo que la corrupción, los malos salarios que hay. A ver, mira, mi querido Paco, ya por último, a ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero en este país? Que cada estado tenga sus universidades propias, todas vienen a la Ciudad de México. Sí, la macrocefalia. La miseria y el hambre de cada estado, que el dinero ha servido a los gobernadores y presidentes municipales para ellos. Pero cada vez se va en contra del pacto de la federación. Bueno, ese pacto de la federación se ve disminuido y más últimamente de los estados políticamente, si tú lo ves, se está desintegrando. ¿Sí? A ver, primero para tener una buena salud deben tener una buena alimentación. Se han equivocado, no hay alimentación. No hay un buen sistema de salud. Y tercero, yo dejaría la educación, porque un niño sin salud y sin alimentación no puede estar bien educado. Los estados deben asumir sus responsabilidades en primero de todos sus habitantes, de todos los estados. Unos son más pobres que la federalización inmediatamente tiene que quitarle a los que más producen para darle, por ejemplo, a Guerrero, que es uno de los estados más pobres, por ejemplo. Porque Guerrero, ¿qué tiene, mi querido Paco? Turísticamente lo mataron. Sí, ya está muerto. Sí, ya está muerto turísticamente. O estudias para maestro, que hay más maestros que la población y que por eso Michoacán, Guerrero y Chiapas, que es un estado riquísimo, no se ha sabido explotar tan bien. ¿O no lo han dejado? Pues más que descentralizar la burocracia, yo creo que lo que se debe descentralizar son los presupuestos. Así es. Y que sean, para cumplir verdaderamente el pacto federal, que sean los estados los que cobren sus propios impuestos, no la federación y que luego... Y una parte... Ahí como quieran. No, la federación se debe quedar centavos. solamente con el impuesto sobre la renta. Y los demás impuestos deben ser estatales. Para regresar a la federación. Así es. Para verdaderamente cumplir con el pacto federal. Mauro, ha sido un gran gusto que estés con nosotros. Igualmente, mi querido Paco, Claudia, les agradezco, Al ¿verdad? contrario. Y gracias por la invitación. Claudia, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas Y muchas noches gracias a usted que nos sintonizó esta tarde, esta noche. Lo invito a que la próxima semana también estemos juntos en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención y lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.